montañas, ¿de dónde me vendrá la ayuda? La ayuda me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Él no dejará que resbale tu pie, tu guardián no duerme. No, no duerme ni dormita, el guardián de Israel. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. El Señor es tu guardián, es la sombra protectora a tu derecha. De día no te dañará el sol, ni la luna de noche. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. El Señor te protegerá de todo mal y cuidará tu vida. Él te protegerá en la partida y el regreso, ahora y para siempre. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Hola, buenas noches. Qué placer que nos volvamos a encontrar en nuestro espacio virtual de Biblia, hoy martes 11 de junio del año 2024 y esta noche dando continuidad a nuestra segunda sesión para el estudio de la epístola a los Hebreos. Agradezco tu presencia puntual y te invito a que juntos demos alabanza a Dios Padre diciendo todos juntos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y como en todas nuestras sesiones, invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues como todas nuestras sesiones, agradecemos la misericordia divina de que nos permite tener la oportunidad de seguir estudiando la palabra a través de la sublime obra de su unigénito Jesús de Nazaret en este mundo, y le pedimos al propio Jesús de Nazaret y al poderoso Espíritu Santo nos tengan la gracia, como todas las sesiones, de acompañarnos. Sabemos que cuando dos o más se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos, y confiados en esta gran verdad, sabemos que se encuentran presentes entre nosotros y nos ayudarán a dimensionar correctamente su palabra, los conceptos que aquí veamos, y que nos va a ayudar a entenderlos mejor. Pero sobre todo, le suplicamos
aniden en nuestro corazón su palabra, lo hagamos, parte de nuestro día a día y podamos ser ejemplo ante nuestros semejantes, ante nuestro prójimo, de que somos cristianos católicos. Y si hay oportunidad, que podamos llevar su palabra hasta los confines de la tierra. Bueno, pues aunado a esto, nuestra petición de esta noche va enfocada a los pastores de su gran rebaño. Hace unos días, no sé si te enteraste, pero el cardenal Aguiar Retes de la Arquidiócesis Primada de la Ciudad de México, en la insigne Basílica de Guadalupe, les otorgó el rango de diáconos transitorios a 7 seminaristas que en esta última etapa de su preparación para poder llegar a ser presbíteros, para poder llegar a ser parte de los forjadores de la palabra y conductores de la verdad y de la luz de Cristo a todos nosotros, lo hicieron 7 diáconos. Y nos llena de gusto que además de que ellos son la promesa de que seguiremos adelante esparciendo y llevando la palabra de Dios. Nos da mucho gusto porque varios de estos seminaristas, hoy diáconos transitorios, fueron compañeros nuestros en el culto en la parroquia de Santa María de los Apóstoles. Varios de ellos estuvieron algún tiempo reforzando su formación y cooperando en las tareas cotidianas de la parroquia como preparación dentro de su ministerio para poder llegar a ser eficaces presbíteros y fieles propagadores de la palabra de Dios. Entonces nos llena de gusto, nos llena de orgullo, pero le pedimos a Dios Padre a través del Espíritu Santo y por la intercesión de Cristo Jesús, que acreciente la vocación en ellos, que los avive, que los moldee a su gusto y perfección de acuerdo a sus planes que tenga destinados para ellos y que permita que sigan adelante como una esperanza y garantía de que su palabra va a continuar diseminándose en esta arquidiócesis. Bueno, pues agradecemos anticipadamente la bondad de esta gracia que nos concederá Dios Padre. Y ahorita te quiero comentar, ya antes de entrar en materia, te quiero comentar acerca del canto que escuchaste en la apertura de esta sesión. Es un hermoso canto que está inspirado en el Salmo 121 del conteo hebreo, que corresponde al Salmo 120 del conteo griego o latino, el que tú probablemente veas en tu liturgia de las horas o donde tú acostumbres ver los salmos en la Biblia, ojalá y lo hagas. Bueno, este canto es hermoso porque es un himno, como tú pudiste apreciar, un himno de alabanza a Dios. Y este cántico tiene su origen en las peregrinaciones, pudiéramos decir, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel en aquellos tiempos, cuando acudían a las celebraciones en el templo de Jerusalén. Por eso el subtítulo de este salmo dice Canción para las subidas. Nosotros, estudiosos de la Biblia, ya tenemos muy presente que cuando decimos vamos a Jerusalén, siempre decimos subimos a Jerusalén. Entonces, este canto se entonaba sobre todo por aquellos peregrinos que venían por veredas escabrosas o por lugares no tan agradables, algo peligrosos, y como una muestra de confianza
en el poder de Dios, en su misericordia, y para darse ánimos unos a otros para poder llegar al destino y poder celebrar las fiestas en el Templo de Jerusalén. Bueno, pues ahorita, para nosotros que somos integrantes del nuevo pueblo de Israel y que nosotros somos peregrinos en esta vida y que nuestro destino final, gracias a la misericordia de Jesús de Nazaret, es llegar a la vida eterna en el reino de Dios, entonces también acostumbrémonos a entonar un cántico como estos en nuestro día a día, porque somos peregrinos en esta vida y necesitamos llegar también a buen destino de acuerdo a los planes y a la voluntad que Dios tiene para nosotros. Entonces, vivamos este salmo y que lo disfrutemos. Es la intención que tenemos acerca de este bello salmo. Bueno, y ahora ya entrando de lleno a nuestra clase de epístola a los Hebreos, espero que la semana anterior haya quedado más o menos claro el estudio que nos proponemos hacer más a profundidad a partir de esta noche. En la clase pasada estuvimos viendo algunas características de tipo icónico acerca de la imagen que tenemos aquí en la izquierda en esta lámina, que nos representa, de acuerdo a la iconografía oriental, a Jesús, sumo y eterno sacerdote. Y estuvimos hablando acerca de los rasgos preponderantes de esta imagen. Nada más quiero reforzarte uno que, que posiblemente en la clase pasada no quedó muy definido. El pectoral que llevan los sacerdotes, que llevaban los sacerdotes, más bien, en esa época, eh, y que datan desde el Génesis, fíjate, desde la Génesis en su capítulo 10, nos habla de la instauración del sacerdocio a través de Moisés, a través de que su hermano Aarón, como descendiente de la tribu de Leví, se constituyó en el primer sumo sacerdote y sus hijos se constituyeron en los sacerdotes también para, para ayudar en el culto. Entonces, en esta narrativa muy peculiar que tiene el Génesis acerca de cómo era la vestimenta que tenían que portar los sacerdotes, había una palabrita que estaba yo patinando la semana pasada y era el efod, E-F-O-D, efod. El efod era una de las piezas claves de la vestimenta que en aquellos tiempos los sacerdotes, los sumos sacerdotes, usaban aquí como si fueran hombreras y en esos espacios sobre piedra de jade estaban grabados por estricto orden cronológico los 12 integrantes de las tribus de Israel y portaba el sumo sacerdote de un lado los 6 nombres y del otro lado los siguientes 6 nombres. Entonces eso pasaba a ser parte de ese efod, que sería como una casaca, que sería, pudiéramos decir, eh, como, como la pieza que encima del manto portaban los sacerdotes. En este caso de Jesús, como tú podrás apreciar, no se encuentra en sus hombros estas piedras, sino que él las porta en la corona que sobre su cabeza se asienta. Allí, si tú tienes cuidado,
Allí están las 12 piedras que representan a las 12 diferentes tribus de Israel. Y él lo ciñe en forma de corona como un rango superior. Te voy a comentar que en esa narrativa de los primeros sacerdotes, de acuerdo a lo que nos narra el Génesis, decía la ordenanza de parte de Yahvé Dios era que la vestimenta iba a ser bastante similar entre los sacerdotes y el sumo sacerdote. Pero en el caso del sumo sacerdote, tenía una diadema de oro. Por supuesto, la diadema pues podía tener algunos signos o algunos dibujos, pero no tenía las piedras. Las piedras las portaba sobre ese efod, el sumo sacerdote. Pero entonces lo interesante del comentario es que aquí Cristo Jesús pues lo está también portando. Estuvimos hablando en la clase anterior acerca del entorno eh, económico, social, político, religioso, que más o menos después de la muerte de Jesús, de su crucifixión y de su gloriosa resurrección, privaba en toda la zona de Jerusalén primordialmente. Y ahí estuvimos viendo que esa enemistad sincera y profunda que había entre los israelitas ofendidos por la presencia romana en su territorio y el vasallaje que tenían que rendirle, al emperador romano, pues se fue acrecentando con el tiempo. Y entonces, desde el punto de vista, pudiéramos decir, político y religioso, en el año 70, de acuerdo a la profecía que Jesús, cuando entró a Jerusalén ese domingo de Ramos que conocemos nosotros y que llegó hasta el templo, pocos momentos antes les había confiado a sus apóstoles que esa gloria y esplendor que ellos veían de la ciudad y concretamente del templo de Jerusalén, tenía sus días contados. Y, y efectivamente, en el año 70 se dio este triste episodio, del cual únicamente sobrevive parte del muro occidental del templo, que es lo que conocemos hoy día como el Muro de los Lamentos. Y se llama Muro de los Lamentos no porque así se dirigiera, así se le denominara desde aquella época, sino porque es el muro al cual los judíos, desde aquellos tiempos hasta nuestros días, van, se lamentan de haber perdido el templo y lloran el templo de Jerusalén, que es uno de los símbolos y de los elementos fundamentales para que ellos lleven su culto, desapareció. Desapareció no porque se hubiera desaparecido, sino porque lo destruyeron los romanos. Y no solamente lo destruyeron, sino que comentamos que tuvieron la osadía de entronizar en el área del templo una imagen, una efigie, una estatua, no, llámale como quieras, de Júpiter, que era una de sus deidades más importantes dentro de la cosmogonía romana, que era muy parecida a la griega, a la Minerva de los griegos. Y además de eso, los rebajaron y humillaron a los judíos, porque desde ese momento el diezmo que se pagaba, que era los famosos didracmas, que era la moneda
de cuño corriente dentro del templo de Jerusalén, ahora se le iba a ofrecer a Júpiter. Entonces imagínate qué ofensa, qué agravio, qué rebaja, qué afrenta tan grande para toda la comunidad judía desde el punto de vista tanto social como político y económico. Desde cualquier punto que tú lo veas, fue una tragedia monumental. Y desde entonces se acabó el culto en el templo y poco tiempo después se va a llegar a acabar también la catequesis que se daba en las sinagogas. Esto va a venir eh, más o menos como unos 40, 50 años después. Y esto va a afectar grandemente también a la comunidad cristiana católica naciente. ¿Por qué? Pues porque en un principio dijimos que dentro de las propias sinagogas se daba, también se hablaba del querigma, de la muerte y resurrección de Jesús, que gracias a ese a esos pasos, él se convierte en el Mesías, en el Cristo esperado. Y entonces, eh, con el paso del tiempo, al ir ganando adeptos, la comunidad cristiana católica, pues ya no eran tan bien vistos por los judíos que compartían el mismo territorio de la sinagoga. Y entonces los empiezan a relegar, los empiezan a expulsar, después en una forma de presión amenazan a todos los judíos que osen dejar el judaísmo para convertirse al cristianismo católico, con expulsarlos y no solamente acusarlos de anatema, que el anatema es un concepto que significa el renegar de tu fe, sino que además ese símbolo iba a marcar a toda su familia para hacerlos non gratos dentro de la comunidad y pues casi casi era una sentencia de expulsión de la ciudad. Entonces era poco a poco iban asediando más. Bueno, después, en el año más o menos 95, hubo otro evento que se le llama el Concilio de Jamnia. No fue un concilio ecuménico cristiano católico, sino fue una reunión dentro de los dirigentes religiosos judíos en que definitivamente ahí se expulsaba de cualquier sinagoga a cualquiera que osara ser cristiano católico. Y se sacaron otras disposiciones inherentes a esta medida y ahí se da el rompimiento formal de las dos iglesias y van a persistir más o menos usando sus sinagogas como hasta por el año 135, que esto viene, hablemos en números claros, más o menos como 30 años antes de que se terminara la, la dominación romana a todo lo que era Israel, a todo lo que era Jerusalén primordialmente. Entonces, todo va a ser consecuencia de todos estos actos. Entonces, en este ambiente de estudio de las condiciones económicas, políticas, sociales que regían en esta época, esto nos sirve para situarnos en el estudio de la epístola a los hebreos, porque vemos que para nosotros eh, los fundamentos de la llegada de Jesús a este mundo, enviado por su Padre en los tiempos del inicio de la plenitud, significaba que llegaba a este mundo el Mesías esperado, el Hijo de Dios, y eso era lo más relevante. En la denominación de hijo de hombre, que lo hemos estudiado ya con detenimiento, era una forma de autonombrarse Jesús, haciendo un eco acerca de las profecías que con estos términos
tanto Ezequiel como Jeremías y como Daniel usaron. Y entonces Jesús, como consecuencia natural de estas profecías, porque en él se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento, él gustaba de autodenominarse él mismo hijo de hombre. Hasta ahí estaban los fundamentos teológicos que estudiamos cuando vimos la vida de Jesús de Nazaret, de Jesús hombre, de Jesús humano, que culminaron con su gloriosa resurrección, que gracias a eso él ya de manera, pudiéramos decir, absoluta, adquiere el término de Mesías, que es lo mismo que Cristo, que es lo mismo que Salvador, y entonces, gracias a eso, fue ungido en el cielo por su Padre, por Dios Padre, fue, eh, fue refrendado ya no como rey de la tierra, que para él había sido la creación, sino como rey de todo el universo, y que fue y que recibió más Espíritu Santo de parte de Dios Padre. Que Jesús, de acuerdo al ofrecimiento a los apóstoles aquí poco antes de su gloriosa ascensión, había hablado del Espíritu prometido que Dios Padre enviaría. Entonces sí lo envía por la intercesión de Jesús, y gracias a eso los apóstoles van a poder cargar pilas, van a poder abrir más su inteligencia, comprender muchas de las enseñanzas de Jesús en vida, además de adquirir carismas y gracias especiales del Espíritu Santo que les va a permitir cumplir con los dos encargos misionales de Jesús, el de llevar su palabra hasta los confines de la tierra y de bautizar a los que ingresen a la Iglesia Cristiana Católica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, sin todos estos episodios vividos, hubiera sido imposible que los apóstoles y después todos los que venimos como consecuencia de esta iglesia y de su crecimiento y de diseminación por todo el mundo, también nos convertimos nosotros desde nuestro bautismo en profetas, sacerdotes y reyes. Y eso conlleva el llevar la palabra de Jesús también hasta los confines del mundo, de la tierra. Entonces nosotros, sin que nos los hubiéramos propuesto, formamos parte de esa cadena que desde los apóstoles surge, y por esa razón debemos de entender por qué nuestra Santa Iglesia es única, es cristiana porque fue fundada por Cristo, es católica porque es universal, ya no solamente se circunscribe al territorio de Israel, y además es apostólica porque está fundamentada en las enseñanzas y en la dirigencia de los apóstoles. Y como consecuencia de todo esto, el sucesor de los apóstoles, el sucesor de Pedro, esa piedra angular que los arquitectos desecharon y que ahora es la piedra sobre la cual se construyó y creció el edificio de la iglesia. Gracias a eso, el Papa Francisco, es dentro de la cadena sucesoria el vicario de Cristo, el vicario de Cristo, sí, aquí en la tierra, y el representante de Pedro. Por si no sabías, no es un dogma de fe, sino una explicación que te puede interesar. La descripción que se tiene más, una de las más acertadas acerca de la denominación de Papa, P-A-P-A, que ostenta el sumo pontífice, es en latín Pedro Apóstol
príncipe de los apóstoles, ya traducido al castellano. Entonces, el Papa es Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. Es como podemos captarlo mejor. Bueno, entonces, todo esto que te comento viene dado para que tú veas que el principio teológico del sacerdocio y el principio teológico del sumo sacerdocio viene desde la época del Génesis, de los primeros relatos. Y esto viene, pues obviamente, de la voluntad de Dios. Entonces, desde ahí se perfila, que después, ya cuando vino este Moisés, 1250 años después, más o menos, tuvo este Moisés la oportunidad de dejar inscritos en algunos de los libros que constituyen la famosa Torá de los judíos y que corresponde a nuestro Pentateuco, en los libros, en dos de esos libros, en el Levítico primordialmente y en el libro del Deuteronomio, tuvo la oportunidad de dejar en una forma más, eh, pudiéramos decir, más fina los conceptos que sustentan, entre otros, al sacerdocio dentro del judaísmo. Y esto, y esto viene a relación, porque esto ya es 1250 años después, pero en el Génesis es en el principio. Y desde ahí Dios manifiesta su voluntad y deja establecido que el significado del sacerdocio y del sumo sacerdocio. Para hacerte más claro, recordemos que pasado algo de tiempo después del Génesis, concretamente en la época de Abraham siguiendo la petición en aquellos tiempos de Yahvé, de Dios, que le pidió que dejara todo, que dejara su tierra y que fuera a donde él lo llevaría y que ahí lo haría la cuna de un gran pueblo y que de él iban a surgir muchos pueblos, muchas naciones. Todo esto se cumplió. Y en el tiempo en que este Abraham anda en esas primeras andanzas, hay una cita bíblica que comentamos en nuestras clases, pero ahorita lo vuelvo a recordar, en el cual él se enfrenta en una pelea, eh, contra enemigos y los vence. Y entonces él va en búsqueda de Melquisedec. Melquisedec era un rey, nos dice la Biblia, de la nación de Salem. Y además de ser rey, era sacerdote. Y entonces Abraham le entrega a Melquisedec el diezmo de todo lo que había conquistado, y esto es algo que solamente ya con el paso del tiempo va a ser un privilegio que van a tener los sacerdotes dentro del judaísmo. Entonces también ahí se perfila cuál va a ser eh, alguna de las prerrogativas que va a tener el sacerdote. Y fíjate que te voy a acabar de contar con relación al sacerdote algo importante. No sé si recuerdes que cuando fue la pasión de Jesús, estando en el huerto de Getsemaní, cuando estaba sufriendo la angustia de su próxima crucifixión y muerte, cuando fueron a prenderlo las huestes, la chusma, las tropas que habían enviado los sacerdotes de, de ahí del Sanedrín, hay una persona que sale lesionada con la oreja cortada
con la oreja desprendida por la espada de Pedro. Esta persona, su nombre era Malco. Pues este Malco era perteneciente a los que se estaban preparando para ser sacerdotes. Entonces, al igual que los animales que se sacrificaban en el altar del templo de Jerusalén, tenían que ser animales sin mancha alguna, tenían que ser animales puros totalmente, sin defecto alguno. Igual cualquier persona que pretendiera ser sacerdote no podía tener ninguna cicatriz o mancha en su cuerpo porque era señal de impureza. Y por lo tanto, Pedro, sin saberlo, pues le cortó la oreja y en uno de los últimos actos de piedad de Jesús en vida, ¿qué fue lo que hizo? Le puso la oreja de nueva cuenta a Malco y lo sanó. Y esto es una de las últimas pruebas de misericordia de Jesús. Imagínate a alguien que quería ser sacerdote dentro del judaísmo. Y a pesar de que Jesús ya había instituido la iglesia desde esas horas previas en la última cena, ese jueves santo para nosotros, a pesar de eso, pues él tiene compasión por este Malco y le permitió, gracias a eso, que él pudiera continuar para poder llegar a ser sacerdote judío. Bueno, te quiero comentar otra situación interesante, porque en la narrativa de el Levítico y del Deuteronomio hay otra cosa importante relacionada con los sacerdotes. Cuando este Moisés fue al monte Sinaí, ascendió hasta determinada altura con otros acompañantes, y entre esos acompañantes, Yahvé Dios le había pedido que subiera con 70 ancianos. Recordemos que el término de anciano no es porque fueran los más que tuvieran más años, que estuvieran con una gran senectud, sino que se consideraba, algunos eran gente ya entrados en años, otros que por su inteligencia o experiencia o nivel social o experiencia en la administración, podían ser considerados como ancianos desde el punto de vista inteligencia, una sabiduría terrenal, porque sabemos que sabiduría total, solo Dios. Y después, con la glorificación de Jesús, también Jesús. Ambos son los únicos que poseen la sabiduría en toda la extensión de la palabra. Bueno, pues estos 70 ancianos que acompañaron a Moisés son la prefiguración de lo que más adelante va a ser el Sanedrín. El Sanedrín es ese grupo de 70 ancianos que ya en tiempos de Jesús había algunos fariseos entre ellos, había algunos saduceos, había sacerdotes, y quien presidía el Sanedrín era el sumo sacerdote, y eso le daba la opción de que en un momento de un empate en cualquier votación, él tenía el derecho de decidir lo que se iba a hacer. Bueno, pues todo esto te lo cuento para que vayas viendo desde dónde viene la figura del sacerdocio y del sumo sacerdocio dentro del judaísmo. Y que posteriormente, ya después de la gloriosa resurrección de Jesús y su glorificación, entonces va a ser Jesús sumo sacerdote dentro de la Iglesia Cristiana Católica. Entonces, tengamos muy en cuenta eso. O sea,
pudiéramos decir, hay una no continuidad, porque nosotros no fuimos judíos, nunca se nos circuncidó, en fin, aunque venimos de la religión judía, pero ya formamos parte de la Iglesia Cristiana Católica que Jesús fundó, que es la, la única iglesia en la actualidad que fue fundada por Dios. Todas las demás que existen han sido fundadas por humanos. Entonces, siéntete tú altamente bendecido de que perteneces a la única iglesia que fue fundada por un Dios, por Jesús, que sabemos perfectamente que Él nunca perdió su divinidad celeste y también vivió su divinidad terrestre, las dos, ambas divinidades, y por lo cual pues, lo conocemos con el nombre de la unión hipostática. Bueno, pues todo esto es importante que lo estemos manejando para entender mejor a qué terreno nos estamos metiendo. Y por último, te quiero decir algo interesante acerca del término hebreos. Este término hebreos, aunque lo hemos escuchado, nosotros lo ligamos en automático con el idioma, lo ligamos con el lenguaje que desde esas épocas servía para para escribir los textos bíblicos y que estos provenían de una escritura semítica. Recordemos que en la época de Jesús el arameo era una lengua que era común que se hablara, que Jesús la habló y que del arameo tiene como consecuencia el hebreo como idioma, como escritura. Y por lo tanto nosotros ahora escuchamos hebreo y lo ligamos con la escritura que se usa en Israel. Pero en aquellos tiempos que estamos hablando del Génesis, de nueva cuenta, poco tiempo después de que sucedió parte de los episodios del Génesis, recordarás que hubo el capítulo de el diluvio y que el diluvio, pues gracias a Noé, pues, se pudo perpetuar la especie humana que por la soberbia, por la contaminación, por la corrupción, por todo lo que te imagines, ya era insostenible en este mundo. Y entonces, muy a pesar del dolor que le produjo a Dios Padre, el ver que su creación, desde el punto de vista humano, no había sido bien hecha, pero se había desviado tanto que ya no tenía compostura. Y entonces fue por lo que sobrevino ese episodio del diluvio universal, que afortunadamente después por la alianza que emanó de parte de Dios, nos ofreció y lo sigue cumpliendo que nunca iba a haber un diluvio que acabara con la humanidad. Han habido otros castigos, no solamente el diluvio, pero ya no iba a haber más diluvio. Bueno, pues dentro de la descendencia de Noé, sabemos que tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Bueno, pues de Cam, para que te ubiques, de Cam, con el paso del tiempo, va a venir las tribus que ocuparon la tierra de Canaán, esa tierra a la cual Abraham se encaminó hacia allá para llegar a estas tierras, que ahí encontraron forma de vida las diferentes tribus que fueron surgiendo de esta
descendencia de Noé, y que después ya con este Moisés, gracias a que Yahvé Dios, dentro de su misericordia, los acepta como su pueblo personal y les entrega las tierras de Canaán, esas tierras que emanan leche y miel. Cuando llegan ellos, pues estaban muchos de los integrantes de estas tribus. Recuerdas que nos hablan de cananeos, nos hablan de filisteos, nos hablan de otras tribus más que tuvieron que ir venciendo para poderse quedar con el territorio. Pero pues los orígenes son las 12 tribus. Bueno, pues dentro de los 3 hijos de Noé está, te digo, Set, Cam y Jafet. Y de este Jafet, él tuvo descendencia, obvio, y tuvo un hijo que de nombre se llamó Eber. Pues este Eber lo puedes tú localizar en el Génesis también, en el capítulo 10 y concretamente en el versículo 21 de este Eber, de ahí viene el término de hebreos. Entonces, en un principio, la palabra hebreo no tenía que ver nada con lo semítico y bueno, perdóname, tenía que ver con lo semítico, perdón, como descendiente de Eber, pero no tenía que ver nada con lo idiomático, con lo que ahora conocemos como hebreo. Entonces, de este término de hebreos, con el paso del tiempo, va a desaparecer y después de que viene la descendencia de Abraham, recordemos que tiene a Isaac, que de Isaac viene Jacob y que después, en cierto momento, por, por decisión divina, este Jacob va a cambiar su nombre a Israel. Entonces, desde ese momento ya se empieza a manejar el término de Israel para los descendientes de Jacob, que van a ser los que van a llegar a vivir en este territorio de Canaán. Pero te quiero dar otro dato que es interesante que conozcas. La palabra hebreo, en su origen etimológico, significa cruzar al otro lado. Entonces nosotros de inmediato, yo te digo a ti, cruzar al otro lado, ¿y en qué piensas? Yo creo que la mayoría vamos a pensar en Moisés y en el cruce del Mar Rojo. Pues no, en este caso sí significa cruzar el río, pero del río que se está hablando es del Éufrates. Y recordemos que este Abraham, que él es oriundo de Ur de Caldea, Ur de Caldea se encuentra en las inmediaciones entre los ríos Tigris y Éufrates. Y este Abraham, el río que tuvo que cruzar fue el Éufrates para poderse encaminar hacia la tierra de Canaán. Entonces, ahí ya ligas el término de hebreo, el significado de la palabra y la trascendencia que tiene, porque con el paso del tiempo la vamos a seguir conociendo nosotros hasta nuestros días únicamente desde el punto de vista escriturístico o idiomático. Pero pues ya con esto tenemos una claridad más amplia de en qué terreno estamos pisando. Bueno, pues dicho todo esto, quiero presentarte aquí ya nuestro, de lo que, un compendio de lo que va a comprender el estudio de epístola a los hebreos. Ya sabemos qué quiere decir hebreos, ahora vas a decir, ¿y qué quiere decir epístola? Bueno, pues epístola es un término que nos habla de algo similar a una carta. Pero ¿cuál es la diferencia entre una carta y una epístola? Una carta puede tener un tema específico y puede ser enviada a una persona en específico o a un grupo para tratar
un tema determinado. En el caso de la epístola, aunque se parece mucho, pero una epístola va diseñada para que se dé a conocer a un amplio grupo, a un gran grupo. Por eso, los estudiosos de las epístolas de San Pablo, vemos que este San Pablo las escribía, las mandaba a una comunidad en específico para la cual iba destinada, pero les pedía que después esa carta, porque era una carta, circulara entre las iglesias domésticas aledañas o a las que estaban en comarcas próximas y que tuviera un efecto, pudiéramos decir, más amplio. Entonces, esa es la diferencia entre una carta y una epístola. Bueno, ya dentro de lo que es epístola, hay características que marcan casi siempre la forma en que se escribe una epístola, pero ya eso lo dejamos ahorita para un poco más adelante. Pero ya tienes aquí la claridad de qué vamos a estar estudiando, cuál es el significado de epístola, cuál es el significado de Hebreos, y ahora vamos a entrar a ver cuáles son los puntos que vamos a tratar dentro del estudio de esta magnífica epístola. Ya nos quedó claro que es que de acuerdo a lo que nos mencionó el padre Carrillo y que vimos en la clase pasada, te quiero volver a leer nada más la parte final para que amarremos todo esto. Dice, la epístola a los hebreos presenta diferentes facetas. Parece una gran predicación, parece una homilía de tipo litúrgico o una exhortación apremiante. Puede ser también un tratado doctrinal o un comentario a la escritura. En la práctica, hay que tener en cuenta todas estas apreciaciones, pues todas ellas contribuyen, unas más y otras menos, a comprender y disfrutar mejor de este importante documento de la era apostólica, que muestra ser uno sin añadiduras. Por nuestra parte, teniendo en cuenta lo que el autor mismo escribe al final de la epístola, nos inclinamos a ver en Hebreos una palabra de exhortación. Bueno, vamos a entender ahorita por qué este concepto, pero vamos a ver cuál va a ser eh, la, el orden que vamos a seguir para poder entender mejor esta epístola. El tema de la epístola, pues ya lo conocimos, ya lo que hablamos ahorita, pero te lo quiero precisar más claramente. El tema de la epístola es hablar de Jesús. Ese es el tema de la epístola. Y al decir hablar de Jesús, nos va a ir llevando la epístola poco a poco de pasar de entender a un Jesús, a un Yeshua, a un Mesías esperado, a entenderlo desde el punto de vista humano y poco a poco ir avanzando para ir entendiendo la preponderancia y categoría que tiene. Ya después vamos a ir entendiendo que Jesús es un ser, pues es un ser porque está vigente, es un ser superior a cualquier criatura de la creación, incluyendo a todos los ángeles. Y ahorita te voy a decir por qué. Y después ya vamos a ir conociendo a Jesús, sacerdote, y a Jesús, sumo y eterno sacerdote. Ese es el desarrollo y el tema de esta epístola que vamos a estar estudiando. Después vamos a entrar a conocer ya junto con un plan más definido, la lengua y el estilo, cómo, en qué idioma fue escrito, qué estilo tiene. Recordemos que esto es importante para que dentro de nuestro triángulo de aprendizaje, recuerdas que tenemos por un lado las condiciones prevalecientes de la época. Por otra parte tenemos la lengua y el estilo que ocupa el autor.
Y por otra parte tenemos en un tercer punto el mensaje doctrinal que nos quiere dar. Y todo esto, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, esto va a ser el tercer tema que vamos a tratar, y el cuarto, el género literario. Vamos a estudiar también el autor de esta epístola, en qué fecha se fue escrita y en qué lugar. Vamos a ver a quién está destinada y cuál es la finalidad de esta carta, porque recordemos que epístola es una carta, pero aquí en este caso, al ver esta mención ya de carta, ya nos puede caer el 20. Ah, caray, que aquí dice carta, entonces no iba destinada para que la conociera todo mundo. Tenía destinatarios específicos. ¿Eh? Ya ves cómo aplicamos luego nuestro conocimiento. Y por otra parte, vamos a ver como punto final la canonicidad, que la canonicidad, te explico, quiere decir la aceptación dentro de las escrituras, dentro de los libros sagrados que conforman la Biblia en nuestra religión cristiana católica, y que esto lo determina el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia está conformado por el Papa y todos los obispos cercanos a él, lo que conocemos como la curia romana, que estudiando todos estos elementos del escrito, determinan si fue inspirada por el Espíritu Santo para que pueda entrar al canon bíblico. La palabra canon significa medida, la palabra canon significa reglamentación. Entonces, en pocas palabras, la canonicidad viene dada porque cumpla con los elementos necesarios para ser reconocida dentro de los escritos de la Biblia. Esto no significa que sea lo mismo canonicidad y autenticidad. La autenticidad es el poder tú decir esto como se presume que fue escrito por Perico de los Palotes, por decir un nombre. Tenemos elementos para decir que sí lo escribió él, pero eso no tiene nada que ver con la canonicidad, ese reconocimiento que dentro del magisterio se da a la epístola a los hebreos. Bueno, ya todo esto es lo que vamos a ver, pero vamos a avanzar un poco más ya para ver cuál es el tema de la epístola. Ya te adelanté un poco. El tema central de la epístola a los hebreos es, sin duda alguna, la persona de Jesús. Y señalo aquí, vuelvo a leer, la persona de Jesús. No te estoy diciendo nada más, la persona. Entonces aquí ya nos está dando una idea que la epístola va a estudiar a Jesús hombre, a Jesús humano, y todo lo que con relación al tema de la epístola se va a ir dando. Y por otra parte, aquí nos menciona el padre Carrillo, porque de él viene esta síntesis. Jesús es mencionado sin otro apelativo en numerosos pasajes, pero también recibe otros títulos. Dentro del desarrollo de esta epístola, vamos a ver que también, en lugar de decir Jesús, vamos a encontrar la denominación de el Hijo de Dios, que nos queda perfectamente claro. Sabemos a quién se refiere, al unigénito de Dios, al único Hijo de Dios. Por otra parte, vemos que también nos va a hablar de Cristo. Ya nosotros, estudiosos de la Biblia, ya sabemos quién es Cristo. Cristo es Jesús glorificado, Jesús en su calidad humana, en su calidad terrestre. Entonces Él es glorificado, se convierte en nuestro Mesías o Cristo, como tú le quieras decir, o Salvador, o ungido, llámale como tú deseas, pero a fin de cuentas es Jesús humano glorificado, y por eso Él está
en cuerpo y alma en el cielo. Él, junto con la siempre virginal María, son las únicas dos criaturas. Bueno, Jesús no es Dios, pero la Virgen sí es criatura, entonces que se encuentran en carne y hueso en el cielo. Fuera de ellos, todos los demás aspiramos a que, adheridos a la fe en Cristo y siguiendo su mandamiento de amar al prójimo como Él nos ama a nosotros, podamos llegar a gozar de ese gran premio que nos tiene reservado. Bueno, eso depende, recuerda, de tu voluntad y de tu libre albedrío. Así que por eso, ahora cuando empezamos la clase, qué bonito fue el decir, vamos a también a pedirle a Dios que nos acompañe en nuestro tránsito hacia la Israel celestial, a donde pensamos, deseamos y queremos llegar. Bueno, otro título que vamos a estar viendo en la epístola es Jesucristo, que es la unión del nombre de Jesús y su dignificación de Cristo. Esto, recordemos, para los que estudian epístolas como las de Pablo, él casi siempre utiliza Jesús o Jesús, pero eso está perfectamente puesto, porque muchas veces nosotros por costumbre, y no tiene nada de malo, así lo seguimos haciendo, muchas veces hablamos de Jesucristo, pero en realidad el nombre es Jesús y su título es Cristo. Entonces, de ser posible, como estudiosos de la Biblia, nosotros usemos el Jesús o Jesucristo, pero no nos escandalicemos cuando digamos Jesucristo y no nos pongamos también de doctos y de sabios para decir, ey, estás mal. Recuerda que calladitos nos vemos más bonitos y la humildad es un adorno para todos los que estamos estudiando algo. Bueno, también vamos a encontrar la denominación refiriéndose a Jesús como Señor. Sabemos que Señor es el reconocimiento de su glorificación dentro de su contexto humano. Y sabemos que Señor viene de la más alta dignificación que dentro del idioma griego le podían dar a alguien. Y por esa persona, y por eso, perdón, por eso, Señor, dentro de los griegos en un principio solo se le decía a Yahvé Dios. Posteriormente ya por su magnífica vida y obra mesiánica aquí en la tierra, pues Jesús se convierte también en Señor. Entonces hay dos señores, Dios Padre y Jesús, el Hijo, nuestro hermano mayor, por su misericordia. Bueno, vamos a ver que en esta epístola también, en algunos términos, citan la denominación de apóstol. Ya sabemos por nuestro estudio que apóstol significa alguien con una misión específica. En este caso, para poder entender mejor esto, recuerda que este Jesús, a sus apóstoles, por eso el nombre, porque tienen una misión a desarrollar. De ahí viene el nombre de apóstol. Bueno, pues aquí en la epístola también vamos a ver que se refiere el autor en la misma forma hacia Jesús. Vamos a ver que hay también el término de jefe o conductor. Esto para que lo entiendas mejor, imagínate el término de líder. Esa es una palabra más actual para nosotros. Alguien que no solamente es ejemplo, sino que es el primero en actuar y en conducirnos a todos por buen término. Ese es un líder. Y aquí, en esos tiempos, pues el autor de la epístola lo va a equiparar a un jefe o a un conductor. Vemos también que va a utilizar el término de santificador. ¿Y por qué es esto? Pues porque Jesús es la invitación para que nosotros, siguiendo sus enseñanzas, lo imitemos y nos santifiquemos. Y por eso el término de santos que utilizaron por un buen tiempo los seguidores del Jesús resucitado antes de que se nos pusiera el término de cristianos, seguidores de Cristo, eran los santos. Y por eso ya
Si tú le agregas a esto que por algo nos presentó Jesús al Espíritu Santo y nos lo envió para que gracias a Él, escuchándolo y siguiendo sus enseñanzas, lleguemos a ser santos. Pero el primer santo aquí es Jesús. Bueno, tenemos otro término que va a utilizar el autor, que es el consumador de la fe. Y esto es muy claro. O sea, todo lo que nos vino a enseñar este Jesús fueron verdades. Él es la verdad, el camino, la vida, Él es el camino para llegar al cielo. Y todo esto, todas estas enseñanzas, viviéndolas nosotros, adhiriéndonos a Jesús, vamos abrazando la fe. Entonces Jesús, pues es el iniciador y el consumador de todo lo que interviene para que tengamos fe. Bueno, el término de mediador también lo vamos a entender mejor. Para que te ubiques, un sacerdote es un mediador entre el pueblo y Dios, así como los profetas también fueron mediadores, pero había una gran diferencia. Un profeta era mediador y también era la voz de Dios ante los humanos, ante el pueblo. En el caso aquí el término de mediador, significa que cualquier sacerdote, incluyendo a los presbíteros actuales, están intermediando entre el pueblo y Dios a través del culto, a través de darnos enseñanzas, a través de difundir la palabra de Dios, pero entonces es un mediador y por lo tanto nosotros nos atrevemos a invocar a menudo a Dios Padre y decimos por la intercesión de Jesús, porque Él es el mediador. Todos vamos al Padre a través de Jesús, pero en aquellos tiempos el término que utiliza el autor de la epístola es de mediador. Vamos a ver también que en otros momentos lo cita como fiador. ¿Quién es un fiador? Tú quizás tengas un fiador o hayas sido fiador de alguien. Tú estás garantizando el que un tercero va a cumplir con sus obligaciones y si no lo hiciera, tú vas a responder por él. Entonces, en el caso de Jesús, aquí va a actuar de igual forma. Él va a ser nuestro fiador ante Dios Padre. Él va a responder por nosotros. Y además vamos a ver que esta fidelidad que Él nos tiene llega a un punto extremo de que aún conociendo nuestras caídas y nuestras faltas, Él las olvida. Y si no lo crees, nada más piensa hasta dónde llegó Jesús en el Calvario, a dar hasta la última gota de su sangre por nuestros pecados, que eran bastantes y siguen siendo muchos, y por los tuyos y por los míos y por los que vengan, todos los pecados que hemos podido acumular. Y si tú le preguntas, ya te tocará a lo mejor cuando llegues allá al cielo a preguntarle a Jesús, oye Jesús, y me perdonaste todos mis pecados, y te va a decir él seguramente, ¿cuáles pecados? No recuerdo. Entonces, hasta ahí llega la magnificencia y la misericordia de Jesús como fiador. El término de testador, que también lo vamos a encontrar aquí en esta epístola, significa cuando tú vas a hacer un testamento, tú vas a dejar tu última voluntad en favor de una persona o de determinadas personas. El que está dando esta voluntad y dejándola sentada es un testador, está testando, está elaborando ese testamento. Bueno, pues Jesús va a obrar de igual forma en muchas cosas con relación hacia nosotros. Como testador, nos va a dejar la voluntad de Dios a través de sus enseñanzas y nos las va a dejar gracias a través de los evangelistas y las tenemos por escrito para ver cuál es ese argumento de testador. Y en parte aquí vas a poder entender el por qué la buena nueva de Jesús la conocemos como el Nuevo Testamento. Ya ahorita estás entendiendo por qué Nuevo Testamento,
Pues porque Jesús es el testador. Bueno, vamos a encontrar también el término del camino nuevo y vivo. Sabemos perfectamente que este Jesús es el yo soy, igual que Dios Padre, que yo soy significa el más grande que pueda haber y que de ese yo soy en una forma permanente, omnipresente, en una forma sin tiempo, sin espacio y con la omnipresencia en cualquier lugar y en cualquier momento, Jesús es el camino que nos conduce al Padre. Y no, al decir esto que te comenté ahorita de la omnipresencia, la omnipotencia, y significa que puede estar con N número de cristianos, de sus hijos, de sus hermanos, al mismo tiempo. Y este camino nuevo y vivo lo vamos a encontrar en la gloria de la actuación de Jesús. Y por último, el término del gran pastor de las ovejas, sabemos el significado. En los tiempos de el Israel de Jesús, ¿por qué tuvo que nacer este Jesús en Belén en un pesebre, quedar ahí recostado? ¿Por qué tuvo que ser en medio de los pastores? Pues porque Él es el nuevo pastor que viene a guiar a todo el gran rebaño que formamos nosotros. Y por esa razón utilizamos en muchos de nuestros cursos o en muchos de nuestros episodios imágenes de Jesús y los borreguitos a un lado. Él es el pastor que conduce a las ovejas y que las ovejas conocen su voz, igual que tú conoces su instrucción, conoces su palabra y pues lo sigues. Esperamos que lo sigas y por mucho, y que ahora las presbíteros y estos nuevos diáconos se están preparando para ser pastores de las ovejas del Señor. Bueno, pues todos estos términos, ya te hablé un poquito ahorita, los vamos a ir viendo en esta epístola. Bueno, y ya sobre el plan de esta epístola, el plan de la epístola, aquí vemos que tiene un prólogo en que nos va a hablar de la revelación divina por medio de Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Jesús, Hijo de Dios, es superior a los ángeles y hermano de los hombres. ¿Por qué nos ponen aquí superior a los ángeles? Es por una razón. Dentro del estudio del judaísmo, ellos, sobre todo los que estaban muy ligados al grupo del fariseísmo, tenían mucha creencia en los ángeles. Recordemos que los ángeles fueron creados por Dios antes de la creación del mundo y por supuesto de la creación de nosotros como humanos, que estos ángeles estuvieron hechos para darle gloria permanente a Dios por toda la eternidad, que desafortunadamente hubo unos ángeles comandados por Luzbel que se rebelaron por soberbia y quisieron ser como Dios y desobedecerlo. Eso provocó que Dios los echara y desafortunadamente pues los mandó al mundo en que estamos nosotros, y esto pues tiene su connotación. No es que Dios cree el mal, abusado, es que Dios permite que existe el mal para que tú tengas oportunidad de vencer el mal, el asedio y las tentaciones. Si no hubiera mal y todo fuera bien, ¿qué mérito tendrías? Ninguno. Y entonces entiende un poco el porqué de los ángeles caídos y vas a entender el porqué uno de estos ángeles caídos, Satanás, aprovechó la presencia de la serpiente para, con la astucia de la serpiente, llegar a engañar a Eva y después a Adán con el fruto prohibido y hacerles creer que iban a tener la, la altura y dimensión de Dios. Bueno, pero además de eso, los judíos pensaban que por las mismas razones, a través de los ángeles, que eran manifestación de Dios,
ellos tenían muchas enseñanzas y conocimientos. Entonces, en esta epístola vamos a ver que cita mucho el autor la presencia de los ángeles, pero siempre dejando en claro que Jesús, como Hijo de Dios, es superior a los ángeles y que además, gracias a todos los atributos de Jesús, los ángeles ahora están para servirle también a Él, igual que están para servirle a Dios. Bueno, más adelante vamos a ver que el Hijo de Dios, como decíamos, es superior a los ángeles. Vamos a ver una exhortación muy típica de todas las cartas y las epístolas. La vamos a estudiar en su momento y vamos a ver la gran bendición que tenemos de que Jesús es hermano de los hombres, que gracias a su misericordia nos hizo también coherederos del reino de Dios y hermanos menores del propio Jesús. Jesús es nuestro hermano mayor. Entonces es una bendición y es uno de los puntos que vamos a estudiar dentro de este plan de la epístola. Y vamos a ver también a Jesús como sumo sacerdote, misericordioso y fiel. Ya hablamos de esto, del sumo sacerdocio, pero nadie puede ser más misericordioso y fiel que el propio Jesús. Por lo tanto, Jesús va a ser el sumo sacerdote fiel y va a ser Jesús también el sumo sacerdote misericordioso en estudio aparte. Como tú podrás ver, vamos a estudiar esta epístola. Imagínate que somos un tren, que vamos transitando por dos vías, como todos los trenes. Y entonces, una de esas vías va a ser estudiar a Jesús como sumo sacerdote, y otra de las vías es estudiar a Jesús como Hijo de Dios. Entonces, sobre esas dos vías vamos a ir transitando para estudiar a plenitud esta epístola y la vamos a disfrutar mucho. Vas a ver que sí. Bueno, ya nada más para complementar, ya no vamos a poder entrar a todo esto, pero sí te hago mención, a ver hasta dónde podemos. Bueno, el punto 3 de nuestro estudio va a ser que Jesús, sumo sacerdote y víctima. Ahí ya vamos a entrar en determinado momento a ver que gracias a Jesús, dentro de la nueva alianza que Dios nos otorgó por la mediación de Jesús, Jesús es sumo sacerdote, es víctima y es al mismo tiempo a quien va dirigida la oblación. Tiene las tres características y lo vamos a estudiar con más detenimiento. Vamos a ver la exhortación sobre este punto que hace el autor de la epístola. Vamos a ver el por qué Jesús es equiparable a la manera de Melquisedec, que ya vimos un anticipo hoy, como sacerdote. Y que te recuerdo, Melquisedec era rey y sacerdote. Y Jesús, pues por supuesto que también es rey y rey del universo, no solamente de un país como Salem, del que era rey Melquisedec, pero ambos sacerdotes, pero Melquisedec era sacerdote y punto. Jesús es sumo sacerdote, está por arriba de Melquisedec y de cualquier sacerdote. Vamos a ver también que el nuevo santuario, que es el propio Jesús, es mediador y él es parte de la mejor alianza que puede haber, y el culto que a través de él ofrendamos a Dios Padre, pues nos garantiza poder llegar a esa tierra prometida que es el reino de Dios, la Jerusalén celestial, la vida eterna. Bueno, y vamos a ver también las causas de la salvación eterna, de dónde vienen esas causas, y otra exhortación que viene junto con este episodio. Y luego vamos a hacer un estudio a través de esta epístola sobre la fe perseverante. Ya sabemos que la fe significa que a pesar de que no tengas toda la capacidad o el entendimiento para aceptar algo, que lo aceptes porque quien te lo está diciendo es Jesús, es Dios. Y por eso lo abrazas con la fe que eso demanda.
Para algunas cosas tenemos dogmas que, además de que nos dan una ligera explicación más amplia, nos obligan y nos comprometen a respetarlo, el término el que nos están tratando. Pero lo importante de la fe es que por creer en Jesús y sus enseñanzas, no dudes en abrazarle a Él y en abrazar sus enseñanzas. Eso es, y gracias a eso tú vas a poder perseverar en la fe y gracias a eso vas a poder tener todo lo necesario para gozar de la salvación eterna. Vamos a estudiar la fe triunfante de los padres. Al decir aquí de los padres se refiere a los patriarcas, a aquellos que después de Abraham fueron dándonos ejemplo y luego vinieron los jueces y después vinieron los reyes, pero ahí vamos a tratar en este momento de los patriarcas. Vamos a seguir estudiando el ejemplo de Jesús Cristo para acrecentar nuestra fe. Vamos a ver cuál es la pedagogía paternal de Dios. Fíjate que en aquellos tiempos el término de pedagogía difería un poco a lo que nosotros tenemos en mente. Tú escuchas pedagogía y piensas en alguien que te enseña. En aquellos tiempos, el pedagogo era la persona que se responsabilizaba de llevarte con quien te instruía. Entonces aquí podemos entender ahorita un poco mejor que el pedagogo más excelente es Jesús, que nos va a llevar a entender la palabra de Dios. ¿Y quién es Dios? Pues el Padre de Jesús y por la misericordia de Él también Padre nuestro. Bueno, vamos a ver también como punto siguiente el vigilar bien a la comunidad, porque nosotros tenemos que estar al pendiente que la comunidad no se no se desvíe y en la medida de lo posible poder apoyar y ayudar para que todos juntos marchemos. Eso que el Papa Francisco nos comenta como la sinodalidad, ese término significa el marchar juntos. Pues la sinodalidad, los principios, quizás aquí los vamos a ver en esta epístola, el vigilar bien que la comunidad marche todos juntos. Vamos a ver en otro término las grandes diferencias de las dos alianzas que ya nosotros hemos visto un poco. Vamos a ver las ventajas y las limitantes de la antigua alianza y de la nueva alianza, que gracias a Jesús podemos vivir y vamos a estudiar también en su momento. Y vamos a estudiar qué hay que escuchar de la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios, pues es toda la sabiduría y que la voluntad de Dios viene de la mano de esa sabiduría. Entonces nosotros como tristes mortales, pues no podemos entender muchas veces dimensionar correctamente el alcance de la palabra y de la voluntad de Dios. Y a pesar de que, por ejemplo, San Juan en su evangelio se esforzó lo más que pudo porque entendiéramos la palabra de Dios y otro tanto también Marcos y Lucas y Marcos, perdón, Juan y Mateo. Y Marcos y Lucas pues también pusieron su granito de arena, pues hay cosas que no podemos comprender con toda la dimensión, pero vamos a hacer un esfuerzo en este punto para entender un poco más acerca de la palabra de Dios. Y después vamos a ver cuáles son las consignas de la vida cristiana, así como en el judaísmo ellos vivieron ya agobiados por tener 613 preceptos que realmente los inutilizaban para poder hacer algo más en el día, más que estar al pendiente de sus normas alimenticias, de sus rituales de purificación, de sus normas de higiene, pues vamos a ver que también tenemos nosotros dentro del cristianismo algunas consignas que tenemos que conocer y tenemos que respetar. Como tú puedes ver aquí en este punto final, vimos que esas consignas están ya en el capítulo 13. Ahí podrás tú sacar como conclusión que la epístola a los hebreos es una epístola que consta de 13 capítulos. Es una epístola que se parece un poco en cuanto a la extensión algo a las de Pablo. Pablo, la epístola a los romanos y una de las epístolas a los corintios, son de 16 capítulos, otra de los corintios es de 13 capítulos, igual que la de los hebreos.
Entonces, pues vemos que hay una gran similitud en el diseño y muchas cosas más que vamos a aprender. Pero yo te aseguro que no te imaginabas tú ni la temática ni el contenido de esta epístola, y espero que confíes junto conmigo de que vamos a adentrarnos a hacer un estudio de una epístola muy interesante y que nos va a ampliar nuestro panorama, nos va a acrecentar nuestra fe y nos va a hacer entender el gran espacio que había de dimensionar a Jesús como sumo y eterno sacerdote y víctima por la eternidad, por excelencia. Entonces, pues, le agradecemos a Jesús de Nazaret. Disculpa que me fui un poco rápido, pero si no, no podíamos acabar de estos puntos. Ya para la próxima clase vamos a ir estudiando con la debida calma los puntos, comenzando por el número 1. Y ya tienes tú una idea de qué vamos a hacer. Te invito a que, si tienes oportunidad, des constancia de tu presencia, también que invites a quien tú desees a que tomen este curso. Recuerda que también se graban y se están a disposición de quien desee en las plataformas de YouTube y de Facebook, y va a ser hermoso que a través de tu recomendación logres que alguien empiece a adentrarse en nuestro estudio bíblico. Por de pronto agradezco muchísimo tu presencia, agradezco más la presencia de Jesús y del Espíritu Santo entre nosotros, pero con el respeto debido también te agradezco a ti tu presencia y tu interés por estar aprendiendo la epístola a los hebreos dentro de nuestros cursos de Biblia. Deseo que tengas una hermosa semana tú y toda tu familia, y si Dios permite, el próximo martes nos veamos aquí para continuar con nuestro estudio. Te voy a poner la canción de cierre y de nueva cuenta, que tengas buena noche. Desde el cielo ha bajado la promesa celestial. Es el Hijo de María quien la bendición traerá. A un rey han esperado, coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y redentor. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Ese niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Él nos da la Eucaristía, alimento celestial. Se ha quedado con nosotros en un pedazo de pan. No olvidemos que ese niño, siendo Dios e inmortal, nos enseña a ser humildes y proclamar la verdad.